Bienvenidos a Comunistas por Bravo TV. Buenas noches. Un día donde el gobierno nacional prefería no haberse levantado. Doble rechazo en el Senado. Una aclaración por parte del secretario del Tesoro que dejó muchas dudas respecto a la ayuda de los Estados Unidos de cara a este 14 de octubre, donde el presidente de la Nación irá a buscar fondos. Están viajando varios de los representantes de las finanzas, el ministro de Economía y muchos de sus allegados. Bienvenidos a los camaradas digitales también que están en las redes planteando debates, a veces haciendo que Comunistas se haga más largo un tema que el otro, porque las dudas tratamos de resolverlas y por supuesto me acompañan los camaradas que sí están aquí en la mesa. Romina De Luca, doctora en Historia, especialista en políticas educativas. Romina, bienvenida. Gracias, Santiago, bueno, por una nueva semana acá. Y sí, como vos decías, un día fatídico para el gobierno, con en principio dos triunfos que vamos a discutir, que tiene que ver con el rechazo a los vetos, pero también hay que señalar que como estamos que volvimos del futuro, ¿no? Con lo cual, pensando lo que pasó con la... discapacidad, podemos sospechar qué va a pasar con estos dos nuevos triunfos parlamentarios, ¿no? Sí, triunfos parlamentarios que hay que ver porque hay que ver contra qué se va a, o qué se va a agarrar el gobierno. No lo va a vetar, pero hay que ver qué pasa con la ley de leyes, que es el presupuesto nacional. También nos acompaña Tamara Besares, abogada. Tamara, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Sí, luchar sirve, podríamos titularlo en la noche de hoy. Un nuevo embate al gobierno y como decían ustedes, creo que el gobierno ya está pensando en esto que es algo nuevo, que es suspender las leyes votadas parlamentariamente y con todo el camino legislativo, con esta excusa de que no hay asignación de partidas presupuestarias, ¿no? Algo que también tiene que ver en contra de lo que viene diciendo respecto de la presentación de su presupuesto. Hace un ratito, después les voy a contar, hablaba con varios diputados de lo que se viene adentro del Congreso por ese tema. Muy interesante. También tenemos a Antonella Bianco, docente y secretaria general de UTE y CETERA, candidata a diputada por el PC. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola. La verdad, un día complejo también decir que seguimos esperando noticias de los compañeros Celeste, Cascote, Ezequiel, que están secuestrados por el Estado genocida de Israel con un gobierno que claramente es aliado del gobierno de Netanyahu y al cual le exigimos no solo las medidas consulares necesarias para poder repatriar a esos compañeros y compañeras, sino también obviamente forzar desde la movilización popular, teniendo en cuenta la movilización popular por el Garrahan y las universidades, que genere las rupturas comerciales e institucionales con el Estado genocida de Israel. Primera vez del PC en la mesa de comunistas. Y tengo también a un legislador porteño por el FIT, ya un poco más habitué de esta mesa, Gabriel Solano. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se llevan entre los partidos? Bueno, Hemos tenido momentos. ¿Querés que nos peleemos un rato? No, lo pregunto en serio. Lo pregunto en serio porque son los que marchan por una causa siempre juntos. Mira, yo soy de un partido, el Partido Obrero, que es un partido trotskista. En ese sentido, las diferencias con el Partido Comunista Argentino son históricas, ¿cómo te puedo decir? Fundacionales. Pero en el último tiempo no hemos tenido muchos cruces, es decir, los caminos no nos juntaron demasiado ni tampoco nos hemos cruzado mucho. Sí, en la calle, es en la importante calle. decirlo. Pero Milei nos une. No, sí, a ver, Milei, a ver, te puede unir, pero también cada uno tiene su política, ¿no? Sí. Yo creo que es un momento de Argentina muy delicado. Sí. Hoy lo que pasó, acá se habla de los vetos, pero yo no sé cómo está viviendo el pueblo. Me cuesta tener una idea de la conciencia que tiene el pueblo argentino, de darse cuenta que la Casa Rosada está ocupada por un narcotraficante. Es decir, es un hecho. Por ejemplo, hoy hablaba con gente que tuve la marcha, ¿no? Y mucha gente venía a hablar, a saludar, ¿no? Hablaba con gente del Garrahan que venía a charlar un ratito, pues fue largo. Entonces yo decía, vos sabés que el presidente de la Nación, el presidente, lo digo así, no Milei, sino por el tema institucional, no Milei, olvidemos que es Milei, tiene el mismo abogado que el narcotraficante Fran Machado, el mismo abogado. Y me decía, no lo puedo creer. Pensaba que como soy tan opositor a Milei,
estaba inventando una injuria, ¿se entiende? Claro, y que no era tan evidente que en todo caso... Me decía, no puede ser, o sea, Claro. no puede ser, Sí. ¿no? ¿Cómo te puedo decir? No es ni siquiera razonable que un presidente vinculado al narcotráfico ponga el mismo abogado que el narcotraficante que ya fue agarrado con las manos en la masa porque se delata. Es decir, alguien le Sin tiene duda. que decir, che, busquemos, un presidente tiene muchos abogados para poner. Y sin embargo tiene el mismo abogado que Fred Machado. No hay una gran pericia por parte del presidente, lo mismo con Libra, si el tuit salió de su cuenta. No sé y si es fue... impericia, es una decisión, digo, yo ahí comparto, digamos, forman parte de una runfla de narcotraficantes y de coimeros, digo, pasó con Libra, pasó con la agencia de Del 3% de discapacidad, Landis. el 3% de Karina, y ahora también lo vemos con la conexión narco, digo, donde Expert es el fusible más claro porque tiene fotos, digamos, pero Claro. que le han garantizado el blanqueo por un lado con el ministro de Economía y Milei La pregunta no directamente. era para discutir entre ustedes, sino para que muchos de los que nos ven, que siempre los ven de alguna manera idénticos, entiendan cuáles son las diferencias. Porque seguramente en el objetivo o en las ideologías, en la mayoría de las ideas están de acuerdo, en otras no. Hay profundas diferencias. A ver, primero, lo que me parece importante destacar en este debate es, para mí, los militantes de casi cualquier partido, te diría, son un tipo de seres humanos especiales, ¿sí? Es decir, porque uno dispone su tiempo libre a intentar pensar cómo transformar con distintos programas la sociedad, y eso, digamos, es ya un valor importantísimo, ¿no? El de la militancia. Luego, obviamente, hay un montón de diferencias entre las distintas... Hay diferencias entre las distintas corrientes de izquierda que tiene que ver con caracterizaciones sobre la sociedad argentina, sobre pensar tácticas y estrategias, sobre pensar, digamos, bueno, programas de intervención, si hay o no hay, ¿no? Pero sí, efectivamente hay muchos debates al interior de la izquierda que de alguna manera, bueno, son fructíferos, ¿no? Si uno piensa que en ese sentido nos deberían llevar a clarificar cuál es la mejor forma de intervenir para garantizar ese objetivo que uno quiere, que es transformar la sociedad en una sociedad que sea verdaderamente disfrutada y vivida para el conjunto de la humanidad. Claro. Pero sí quiero destacar esto, que pese a las diferencias y que muchas veces vemos en el programa los debates, ¿no? Que bueno, muchas veces la militancia entendemos esos matices, ¿no? Destacar esto también, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, yo con Gabriel tengo un montón de diferencias, pero sin embargo le reconozco su militancia y uno espera lo mismo, digamos, del compañero del otro lado, ¿no? Pero está Sí. bien, porque son la real oposición también a un gobierno como el que tenemos actualmente. Puede ser que uno te... Milei nos une para luchar contra Milei. Pero Milei se está viniendo abajo. Entonces, cuando alguien se viene abajo, aparece el necesario debate de qué lo vamos a oponer. Porque no alcanza solamente con decir no a Milei. Hay mucha gente que dice que no a Milei de diferente modo. Por ejemplo, no sé, a veces Kicillof, a su modo, no es Milei, tiene otro programa. Yo no tengo un programa de Axel Kicillof. Claro, Entonces uno no se opone desde el mismo lugar. Ser opositor no te une al otro opositor, ¿se entiende? Por ejemplo, Sin duda. yo qué sé, vos no sos terminé el partido recién de River Racing, vengo contento. Lo de Racing y lo de Boca no son de River, pero lo de Boca y Racing se van a sentir iguales. Sí. El opositor se define por la negativa. Por la positiva te obliga a formular un programa. Y el problema del programa es importante porque nosotros llegamos a Milei como resultado de muchos gobiernos que hubo antes. Uno fue el de Macri, pero también muchos gobiernos del peronismo. Y ahí tenemos una divergencia importante con los compañeros del Partido Comunista que integraron gobierno del peronismo, nosotros no. Entonces yo pienso que si vamos a oponerle a Milei un nuevo gobierno del Frente de Todos, eso no me interesa. Incluso no es que no me interesa, pienso que hasta le facilitamos a Milei la vida porque él dice, vea, que nos quieren llevar a lo que ya fracasó. Se trata justamente de presentar un programa alternativo y nuevo a esta situación tan desesperante que está viviendo nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que- A lo que dice Gabriel, igual digo, coincidimos, digo, y por eso desde el Partido Comunista nosotros hicimos una profunda revisión de nuestra participación. Digo, claramente la aprobación en el Congreso de
de la deuda fraudulenta durante el gobierno de Mauricio Macri, digo, fue un parteaguas para nosotros, porque sabemos que quienes hegemonizan actualmente el Fuerza Patria, digo, los sectores del peronismo, digo, convalidaron esa deuda fraudulenta. Para nosotros, a partir de ese momento, empezamos a hacer un proceso profundo de evaluación y acordamos que es necesario no solo pensar en la oposición o el antimileísmo, sino en la construcción de un programa con propuestas concretas que, como decía Romina recién, que lleven a una construcción de una vida digna para todos y para todas, y por eso la apuesta, esta vuelta de presentarnos en soledad para poder construir esto. Es interesante, Tami. Para cerrar una cosa, creo que la gente que lo está viendo del otro lado lo puede ver prácticamente cómo se va votando en el Congreso. El Congreso muestra bien quién es oposición y quién no lo es. Lo hemos visto con la ley Bases, una ley antiobrera, antiderechos, como lo veníamos diciendo. Al final parece que nosotros solo decíamos y hablábamos del Fondo Monetario Internacional, y al final se viene cumpliendo todo lo que venimos diciendo. En las calles, obviamente, las luchas están siempre de la mano de la izquierda. ¿Y por qué digo de la mano de la izquierda? Porque si hablamos de la CGT, es también a quien se le exige luchar, ¿no? A esta altura, con cómo se están viviendo en la realidad de los trabajadores, quiénes están en la calle y quiénes no están, y quiénes votan de una forma y quiénes no lo votan. Sí. ¿Tenemos un chivo antes de pasar a los temas? Yo estuve el domingo haciendo la campaña Frente de Izquierda en Saavedra, en el Parque Saavedra. Estábamos ahí repartiendo nuestras plataformas, bueno. Y hay un gran debate en todo lo que vendría a ser el movimiento popular como concepto genérico, ¿no? Que abarca mucha gente, sobre a quién votar. Y me llamó la atención en los medios de comunicación una cierta ofensiva del peronismo contra la izquierda, tratando de decir, no sirve para nada votar a la izquierda. Hay una campaña, por lo tanto están preocupados. Ya ha pasado en previas campañas. Claro. Perdón, pero ahora, lo vimos en el debate claro. hoy. El voto perdido. ¿no? Sí, pero ahora en particular, lo cual me llama la atención porque dicen 2% no sirve para nada. Cualquiera sabe que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la izquierda no va a sacar el 2%. Por eso está todo el peronismo atacándonos a nosotros, si no, no se molestan. Yo veo más eso de ladran Sancho, ¿no? Es decir, ven una votación creciente al frente de izquierda acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo quiero debatir ese tema, porque acá lo que decía Tamara, cuando uno va a ver las votaciones en el Congreso, ella dice, bueno, la mayoría del bloque del Frente de Todos votó en contra de la ley de bases. La mayoría, no todos. Y justamente los votos que hacían falta se aportaron. Porque cuando me hacen falta 3 votos para sacar una ley, no te pido 7. Sí. ¿Se entiende? Una casa con 3. Con 3 está bien. O me alcanza con que no vengan 4. Entonces vos ves que hay una especie de movimiento quirúrgico, que la gente que labura todo el día no tiene tiempo de enterarse, porque es muy difícil saber qué pasa en el Parlamento, pero es quirúrgico ver cómo siempre se ausentan justo lo que hacían falta, justo votaban justo los que hacían falta, y eso salió a la ley de bases, que no es una ley. La ley de bases son muchas leyes en una, porque es tan abarcativa que tiene muchísimas leyes. Por eso sigue el decreto 70 que fue emitido a principio del gobierno de Milei, y ya pasaron casi 2 años y no se anuló. Entonces acá hay un tema de fondo que plantea un problema de colaboración y plantea también qué va a pasar, porque acá tenemos un debate sobre el que viene va a ser lo mismo que hizo Alberto Fernández. Es decir, vamos a reconocer la deuda con el Fondo Monetario, que ya reconoció Alberto Fernández. Vamos a reconocer esta deuda, que todavía no está claro en qué consiste, con el Tesoro o con la Reserva Federal de Estados Unidos. Si no se dicen las cosas, y solamente si necesito fuerza para oponerme al otro, nos manejamos con eslóganes que son cheques en blanco, que luego terminan mal, porque han terminado demasiadas veces mal, y el pueblo argentino eso lo padece después con más pobreza, con más precariedad laboral, con menos vivienda, con peor de salario. No es gratis. Y te agrego algo a lo que plantea Gabriel. A ver, porque además si no damos esta discusión, el problema es que se le presenta a la sociedad que estamos frente a la única estrategia del ajuste y la discusión es si es con mejores o peores modales, ¿no? Y yo pensaba que, seguramente lo vamos a discutir, qué gráfico que era retener el debate. Yo fui siguiendo lo de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Que efectivamente ahí aparecían argumentos que hay que poner sobre la mesa, porque cuando los libertarios dicen, bueno, no es verdad que el ajuste de las universidades arrancó en diciembre de 2023, tienen razón. Entonces uno tiene que ver que ese proceso inicia lentamente en el 2012, la famosa sintonía fina de Cristina, ¿no? Y luego obviamente se profundiza con el macrismo, se profundiza con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, tiene recomposiciones parciales, pero la tendencia es al ajuste.
en universidades, en todo el sistema educativo. Entonces digo, si no empezamos a poner estos problemas sobre la mesa, en realidad lo que estamos haciendo es construir el regreso de los mismos verdugos que ya, digamos, gobernaron en la sociedad y hemos visto los resultados a los cuales nos llevan. Entonces es por eso que es importante también dar este debate. Sin duda, vamos a marcar los temas que tenemos, porque vamos a hablar, por supuesto, del rechazo, de los vetos en esta ley de emergencia y ley de financiamiento universitario. Vamos a hablar del ingreso de tropas autorizados. Creo que cuando hablamos de tropas de los Estados Unidos, así sea que vienen a hacer una maniobra... Ejercicios militares le llaman. Ejercicio, creo que a muchos nos hace mucho ruido. Y vamos a tratar de hablar qué pasa con los Estados Unidos y el shutdown del Congreso, esto de no ponerse de acuerdo y no tener presupuesto, para tratar de ver cuáles son las similitudes. Pero vamos con la marcha de hoy, que fue lo importante. El Senado rechazó los vetos del presidente Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades. Las dos leyes fueron insistidas con 2/3 de los votos y recuperan vigor. La primera obtuvo 59, mientras que la segunda consiguió 58, una votación muy parecida. El gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado. Ya había recibido una derrota en las urnas, una derrota en diputados y ahora una derrota en el Senado, que no estaba tan firme hace algún tiempo. Sin embargo, hoy los números dejan en claro la situación. La oposición casi en su conjunto rechazó los 2 vetos de las leyes que declaran la emergencia pediátrica Hospital Garrahan como emblema y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda de cara al corto plazo los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado artículo sobre discapacidad dilató día tras día al giro de los fondos. Claro, porque algo que queda claro, y creo que muchos legisladores lo utilizaban como argumento, ¿de dónde se van a sacar los fondos? Entonces, ahora empiezan con: no tengo el presupuesto aprobado, no sé de dónde, qué partidas tengo. Es una estrategia jurídica. ¿Esto lo van a resolver con la aprobación del presupuesto? ¿Qué va a pasar? Yo creo que hay que tener muy en cuenta que el argumento que hasta que no se discute el presupuesto, esto no se puede ejecutar, es un argumento que hay que rechazarlo de plano. Sí. Porque va a ser lo que el gobierno venga a decir ahora. Dice, cuando tengo un presupuesto, es decir, a partir del 2026, vemos que sí, vemos que no. Si me sobra, si o me si te sobra. puedo dar. Y así no se puede discutir. El gobierno, y lo dijimos varias veces, acaba de regalarle a Seyareas 1.500 millones de dólares. Y el problema es que no hay ninguna ley que tenga como obligación, de acuerdo a la Constitución que tiene Argentina, que tenga que establecer inmediatamente su partida presupuestaria. Eso no es así. El gobierno, aparte, no tiene presupuesto de hace años, por lo tanto, justamente para esto no le conviene, pero cuando, por ejemplo, redujo las retenciones, tampoco dijo de dónde iba a financiar esa pérdida de ingresos. Entonces, lo que hay que hacer acá es pelear porque esto se aplique de inmediato. Y yo pienso que si el gobierno no aplica esto, es susceptible de ser sometido a juicio político del presidente de la Nación. Porque un presidente de la Nación que frente a una ley la veta, y ya es un método permanente, no es un hecho excepcional, sino que cada ley del Parlamento el presidente la veta. Y luego es rechazado el veto por una mayoría aplastante. Si el presidente insiste en incumplir la aplicación de esa ley, tiene que estar sometido a juicio político y ser separado de su cargo. Acá hay un problema político que ya no se puede solucionar de otra vía. Así, ¿qué vamos a mandarle al Congreso para que vuelva a insistir? No. El presidente hay que echar al presidente mediante un juicio político inmediato porque está incumpliendo una tarea que como funcionario público no puede no cumplir. Salvo que admitamos que el presidente pueda no cumplir las leyes. Bueno, hay un hablamos tema de discapacidad, jurídico, ¿no? claro. Y que en discapacidad justamente lo está dilatando y lo va a dilatar. No, es todo que lo ya que lo puede. hizo porque precisamente, digamos, el planteo es hasta que no me digan en tanto y en cuanto el Estado gobierna por decisión del gobierno con déficit cero, hasta que no me digan qué partida puedo reasignar, yo no voy a, digamos, no voy a ejecutar la ley. Con universidad y con emergencia pediátrica, el escenario me parece que es el mismo, al margen de que, bueno, uno puede decir señalar lo que decía Gabriel.
Pero a mí me parece que precisamente dentro de estas discusiones, ¿no? La ley de financiamiento universitario implica 0,23% del PBI. Solo si uno mira el presupuesto 2026 está previsto, creo que era algo así como 1,3% del PBI en desgravaciones financieras, en desgravaciones impositivas. Con lo cual, digo, acá es muy claro que hay prioridades, que no es un problema de que no hay plata. Hay plata. Lo que pasa es que la estructura de cómo está armado el presupuesto es nosotros vamos a incentivar a los privados y luego derramará en algún momento. No solo a Entonces los hay que privados. escapar al argumento de que no hay plata cuando el gobierno diga, bueno, me tienen que decir de dónde saco las partidas. Bueno, sí, a las cerealeras, a la desgravación de ganancias. Hay un error que cometió el mismo gobierno, no sé, Tamara, si te acordás, donde una moción dentro del Congreso donde decía, bueno, ofrecemos un poquito menos, pero se lo damos ahora. Por ende, el dinero estaba. Sí, a ver, es una cuestión antijurídica. Me parece que no resiste la lógica jurídica. ¿Se acuerdan cuando decían que iban a judicializar los vetos? Los vetos. Y debatíamos los abogados y las abogadas sobre la posibilidad de esto. A mí me preguntan si lo que hace el presidente está bien, si se puede hacer. Y la verdad que digo, desde lo que yo estudié, no. Pero bueno, tenemos esto de que fundamentamos cualquier cosa en los decretos, porque si ustedes leen, le digo a la gente que haga el ejercicio de todos los días, leer el boletín oficial a la mañana, donde se publican cuestiones que a veces uno en la fundamentación se da cuenta que no hay ninguna norma jurídica que la sustente. La Constitución Nacional es algo que el presidente Javier Milei se ha olvidado por completo, no sigue sus acciones, no guía sus acciones, y lo que digo es, la justicia va a tener que poner un coto. Porque esto se trata de la división de poderes. El Congreso está haciendo lo suyo, está poniendo un límite. Pero bueno, nos falta una pata, que es la pata judicial. La pata judicial le va a tener que poner un límite al presidente, que va a tener que aplicar la ley de emergencia por discapacidad, porque, como decíamos, el dinero está, y si no está ese dinero, lo tiene que generar de otro lado. Y además, esta excusa de que no se dice cómo asignar partidas, tampoco es cierta, porque en el caso de la ley de aumento jubilatorio, estaba establecido en la propia norma. Y sin embargo lo desoyeron. Igual, Es Tamara, ahí cierto. hay una cuestión, digo, vemos cómo ha operado la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos para ponerle límites o no al gobierno de Javier Milei. Digo, es uno de los sectores que le garantiza la gobernabilidad junto con gran parte del Congreso de la Nación, digamos, más allá de Sí y no. estos números particular. Digo, acá hay una cuestión, y ahí coincidimos Ni siquiera con le necesitamos Gabriel. a la Corte. Digo, hay una cuestión de voluntad política, sobre Sí. todo del Congreso de la Nación, de las cámaras, Sí. de avanzar con este juicio político. Pero, por ejemplo, en discapacidad. En discapacidad, los distintos juzgados zonales, ni siquiera necesitamos a la Corte, necesitamos que un juez diga esto es antijurídico, esto es ilegítimo. ¿Qué pasó con las auditorías? Se estaban haciendo auditorías, y auditorías que no sabemos ni cómo estaban fundadas, y en función de eso la justicia empezó a fallar a favor de las personas en situación de discapacidad y a decir hay que restituir las pensiones, porque no está bien lo que están haciendo. Bueno, Tamara, sí, pero una y- cosa, el Congreso representa limitadamente a mi gusto, pero bajo este régimen constitucional representa la voluntad popular. En el caso de la Cámara de Diputados y en el Senado, más la voluntad de las provincias. Acá hay un pronunciamiento categórico. Primero la ley, luego rechaza el veto. Yo no quiero que el Poder Judicial, que es un poder no electo por nadie, sea el que ahora tenga que determinar la aplicación o no de la norma, que además va a ser apelado, porque yo me imagino que un juez de primera instancia se pronuncia, viene la apelación a Cámara primero, luego a Casación, luego a la Corte, y la gente se sigue, digamos, muriendo sin tener la pensión. Sí, sin tener los Entonces, ¿qué pasa? aportes. El Parlamento, si representa la voluntad popular, insisto, bajo mi mirada de cómo me gustaría que sea la voluntad popular, limitadamente, pero es más que la justicia, tiene que tomar acá cartas en el asunto, porque no se puede votar una ley y luego rechazar un veto y mirar por otro lado cuando no cumple el mandato de poder parlamentario, porque si no, ¿quién termina decidiendo? ¿Un juez que nadie votó? Que además, insisto, va a ser apelado y que pueda haber fallos judiciales contrapuestos, porque una persona presenta un amparo en determinada provincia, otra presenta en otra provincia. Acá hay una ley, y yo digo en serio, un presidente que no cumple la ley, y que no cumple una ley después que la veta y es rechazado por más de 2/3 de ambas cámaras, si no se hace un juicio político, el Parlamento admite que se ha pisoteado. Es una especie de fujimorización, ¿se entiende? Sí, la palabra juicio político, vamos a escuchar al senador Lustó, pero la palabra juicio político la aplica mucha gente. El tema es cómo se lleva a cabo. De hecho, la aplicó José Luis Espert sobre Alberto Fernández.
que en algún momento quería. Lo digo porque que también cuando hubiese ahora, merecido juicio político. claro, porque cuando ahora el oficialismo plantea, me piden juicio político, que nos quieren destituir y todo lo demás, también es una herramienta de los que no están de acuerdo. Pero quiero que me la expliques cuando escuchemos al senador Lustó. Lo que está diciendo el jefe de gabinete es que cuando le decimos con una ley insistida después de un veto que tiene que reasignar partidas, nos dice que no se puede. Y después manda una ley que dice que para aplicar la ley que a él sí le interesa, va a reasignar partidas. Es decir, que no se puede reasignar partidas para la discapacidad, pero sí se puede reasignar partidas para la ley penal juvenil. ¿Qué es este proyecto? Expresar nuestro rechazo a ese decreto. Y es importante que lo hagamos porque es importante que el jefe de gabinete aplique rápido lo que le estamos diciendo, porque la gente en situación de discapacidad está desesperada y porque además hoy también vamos a tratar la insistencia sobre 2 vetos. Y en todo caso, después, cuando se trate el presupuesto, ahí se volverá a tratar todo. Pero lo que tiene que hacer es aplicarlo ya, así que les pido a mis colegas en este Senado que por favor me acompañen con este pedido sobre tabla. Muchas gracias, o que nos acompañen. Gracias. Bueno, Acá hay un error queda sobre... claro, acá no ¿no? hubo Pero la reasignación de partidas de un lado y del otro. Pero ni siquiera, mira, Santiago, te quiero decir algo. Visto correctamente, acá no hay estas leyes no plantean reasignar partidas. ¿A qué voy? Si yo, el decreto que anula, por ejemplo, el aumento universitario, si un día lo vimos acá, sí, admite el propio decreto que hay una quita del 40% del salario. Por lo tanto, lo que tenía que haber hecho el gobierno era aumentar el salario de acuerdo a la inflación. El que reasignó partidas sin leyes del Congreso es el gobierno cuando le quitó el aumento del salario a la gente. Porque si vos tenés el 40% es expropiatorio. En la legislación argentina un 40% es algo expropiatorio, por lo tanto inconstitucional. Entonces, lo que tenía que haber hecho el gobierno era aumentar el salario como corresponde. Como no lo hizo, ojo, ni siquiera un aumento, lo que era mantener el poder adquisitivo, porque si vos solamente le das la inflación, más que aumentar, lo que estás haciendo es mantener el poder adquisitivo de acuerdo a la inflación. No podés quitarle el 40% del salario y decir que ahí un reclama reasignar partidas. No, vos reasignaste esa plata que iba para la universidad, se la mandaste a otro. Claro. Le ha reasignado las partidas, de hecho, sin ninguna ley del Congreso, dándole ese dinero a otro sector. Eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, acá no hay reasignar partidas. Vos tenés que mantener el gasto de acuerdo a cómo estaba. Y sin presupuesto tenés que haber mantenido... Acuerdo a la inflación. Y bueno, que fue acá parte de lo que el gobierno recauda, porque no ibas a recaudar de acuerdo a la inflación, ¿se entiende? Ingresos... Te agrego algo en ese sentido. Un informe del AGN, de Universidades Nacionales, con los años 2023-2024, llegó a la conclusión que hubo un recorte de recursos del 25%, de capital del 95%, de inversión una caída del 61%. Los gastos solo en 2024 cayeron un 49%. Lo dice el AGN, que tanto le pedían auditorías y que intervenga, digamos, ¿no? Y apareció en el debate. Entonces esto que plantea Gabriel es tal cual. Y sumado a eso, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que estamos viendo es que hubo un recorte enorme en los últimos, digamos, en los últimos 2 años, y eso, digamos, es dinero que no tienen las universidades, por más de que, como decía antes, me parece importante plantear que el ajuste no arranca solo en diciembre de 2023, tiene una magnitud mucho más importante a partir de ese momento. Pero efectivamente, y también hay que salir de la trampa de que se vote el presupuesto 2026 resolverá la discusión sobre la ley de financiamiento, porque el mismo proyecto de presupuesto que mandó el gobierno, con una inflación que sabemos que no se va a cumplir, con una meta de crecimiento que sabemos que no se va a cumplir, las partidas que piensa destinarles a las universidades es 4,8 billones de pesos, con lo cual está muy por debajo de estos 7,2 billones que plantea la ley de financiamiento. Entonces, no es verdad que la discusión del presupuesto 2026 resolverá las demandas que tiene la universidad. Siempre... No solo la universidad, perdón, todo el sistema educativo, digamos, bueno, el recorte es total. Donde podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos antes. También vemos que el ajuste no arranca, ¿sí? En diciembre de 2023, efectivamente, el presupuesto destinado a educación, en 20 años de la ley de financiamiento se cumplió solo 3 años, ¿sí?
¿sí? Y 3 años contando desde su sanción hasta nuestros días. Entonces digo, porque esto también hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, de nuevo, estamos pensando en soluciones falsas cuando en la Cámara de Senadores nos dicen, Mayans y todo el blog Parrilli nos dicen hay que votar bien, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Mayans también, me decías. No, a mí me hace un poco de ruido todo el tiempo estar marcando que no se cumplieron en otros gobiernos anteriores, porque en un punto es un poco la discursiva de este gobierno, ¿no? Venimos de 10 años de decadencia, como te reiteran, o de 20 años de kirchnerismo, porque no saben ni siquiera cuándo gobernó el kirchnerismo, cuándo gobernaron otros partidos, y me parece que focalizar ahí el discurso sí quizás es estar a favor de Milei en algunas cosas. Pero con la verdad no ofendo ni temo, ese es el problema. Hay que mirar los números y hacer ese ejercicio. Cuando vamos y nos bueno, pero eso es oportunismo en eso. político, si vos no pones sobre la mesa esta discusión. Es una cuestión ideológica, creo, toda la legislativa de este gobierno, porque recién lo decía Lustó, ¿no? El tema de las leyes represivas, el Estado es chico para determinadas cuestiones, para la ayuda social, para los jubilados, pero ahora quieren un Estado grande, represivo, con leyes represivas que sí se votan en el Congreso, y hoy, por ejemplo, hicieron una declaración de que quieren subir incluso las penas, mayor punitividad, y eso conlleva dinero. Vos sabés que hay algo que tiene que quedar claro. Se marca mucho diciembre del 2023, pero ahí cayó una bomba en la economía, que es una devaluación del 118% que distorsionó todo. Todo lo que venía se distorsiona. Vamos a escuchar al senador Mayans. El pueblo argentino en el crédito de los 100 años, no está dicho por mí, está dicho por la Auditoría General de la Nación. Le pregunto a los acá presentes, ¿hay alguien que sabe dónde está el oro? ¿Hay alguien que sabe dónde está el oro argentino? ¿Que trasladó el señor Caputo? ¿En qué parte está? Otro robo a cara descubierta del pueblo argentino es el tema del oro, promovido por este señor. No da explicaciones dónde está el oro de la República Argentina. El tema de la deuda pública, primera etapa con Macri, 100.000 millones de dólares, segunda etapa con Milei, más de 100.000 millones de dólares. Y todas las tranzas que hay por el camino. Ese es el señor Caputo. Ahora, este gobierno está plagado de corrupción que no se debería convalidar con la acción que nosotros desempeñamos. El caso Libra es un caso de corrupción probada en la que participó el presidente de la Nación. El fentanilo, otro caso de corrupción del gobierno, donde le costó la vida a más de 100 personas. Y la estafa de Carina a los medicamentos, la estafa de Carina, y ahora nos enteramos que el jefe de presupuesto, el candidato Esper, recibió $200.000 de un narcotraficante para su campaña. Y aparte, todo el apoyo para su campaña como candidato a presidente recibió el señor que está a cargo ahora de la Comisión de Presupuesto, que se encarga de trabar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto. Es realmente una barbaridad total. Hay cuestiones que tienen que ver con lo que decía el senador Mayans del oro como garantía de préstamos a la Argentina, una garantía con el precio que hoy tiene el oro y que se llevó de este país. Yo realmente hay cosas que no entiendo cómo nuestras leyes pueden permitirlo. Pero no pasó por el Congreso. Exactamente, por eso. Pero por el Congreso sí pasó la ley Guzmán, que permitía que no se endeuden. Sí, no, eso pasó la ley Guzmán y fue votada por el peronismo en su momento. Yo, disculpa mi insistencia, te dicen no sirve nada a la izquierda, pero candidato del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Itay Hatman, se abstuvo. Así que le digo a la audiencia, si vos querés un candidato que se abstenga frente al FMI, votalo a Itay Hatman. Lo del FMI quiebra. No solamente se abstuvo, sino hubo un hecho que es medio, como te puedo decir, técnico, pero políticamente relevante, que es que como la Comisión de Presupuesto estaban empatados, y él no quería votar a favor para no quemarse, renunció. Y le dejó el lugar a uno que estaba a favor. Entonces se habilitó tratamiento en la Comisión de Presupuesto gracias a la renuncia de quien encabeza hoy la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos te das cuenta
tiene el derecho a preguntarse que si mañana Milei no va más, porque lo de Milei es un escándalo, termina preso, y no sé si cuando fue Ezeiza había que dejarlo adentro, me parece, no tenía que haber salido de Ezeiza, porque ya es un gobierno de delincuentes ya a mano armada. Acaba de salir un informe de la Bank of America, que acaba de confirmar que le mandaron a través de la Bank of America $200.000 de Fran Machado a Expert. Bueno, eso ya es... Eso, Tami, vos me contaste, esto que se acabó, ¿no? Tiene trazabilidad eso, no hay forma. No, pero no es que el narco iba con una mochila, acá ya está... Sí, sí. Se la transfirió. Hace unos minutos se dieron a conocer en dos medios de comunicación muy importantes noticias sobre Machado y su conexión con Expert, y me parece que por eso también en la entrevista él no reconocía esto de... porque sabía que iba a salir. Si la recibiste o no. Claro, Nunca no lo dijo contestaba y por algo, ¿no? Porque también sabía que quizás se venía algún tipo de información que se está tramitando en la justicia, porque la justicia tiene que investigar, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, no podemos dejar de decir qué desconectada que está la política de lo que pasa en el día a día. Ayer miércoles volvieron a reprimir a los jubilados, ¿no? Y esta gente que está en el Congreso es la misma que te dice que se necesita tener déficit cero y hay que pegarle a los jubilados para eso. Entonces, me parece que la gente del otro lado tiene que entender que el país es viable sin tener que ir a reprimir todos los miércoles a los jubilados, sin tener que vetar una ley de emergencia de discapacidad, que las universidades tengan presupuesto. Me parece que no es la salida el país que estamos viviendo hoy. No, lo que pasa, lo que a mí me parece que es importante remarcar esto, ¿no? Es un gobierno que vino a fugarse la guita, Sí, claro. que son títeres de otros poderes económicos, del lumpen empresariado de este país y también internacional y de Estados Unidos, e incluso aunque caigan esos títeres, primero Expert, pero puede ser también Milei en poco tiempo, lo que tenemos que ir a romper justamente a cortar son los hilos del titiritero que tienen que ver justamente con esto, con las grandes cerealeras, con los capitales especulativos que siguen en este país, y que el Congreso tiene un rol importante, no solo de resistir y de vetar, sino de impulsar junto con la movilización popular, proyectos que limiten a esos titiriteros. La ley de entidades financieras no se discutió nunca, y hay otras herramientas, lo mismo, poder deslegitimar esta deuda fraudulenta que es solo para la fuga de capitales, y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar también, acompañado del pueblo, que cada vez se ve más ajustado y más reprimido, un Estado. No soy para tan eso. ambiciosa, ¿no? Yo ni siquiera te pido que voten leyes Yo creo que hay que ser con ambicioso igual, esa tamaña inteligencia. Yo lo que pido es que directamente no voten las leyes que son antiobreras. Cuando se votó la ley base, sabíamos quién las hizo, en los estudios jurídicos más importantes que trabajan para el empresariado. Pero dejemos claro que seguimos discutiendo las leyes que plantea el empresariado, las ONG, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que promover leyes que impulsen también la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la ganancia. Por eso la importancia de esta elección que viene, que para mí tiene una trascendencia mucho mayor. Creo que vos sos una de las que tiene más experiencia en la política. Las elecciones de medio término no generaban tanto, pero tanto revuelo, situaciones económicas de muchísima tensión. Hoy hablaba con gente que muy afín, que me decía, los errores no los entiendo. Este error no forzado de el control cruzado entre el dólar y el MEP, cuestiones económicas que no las entienden ni siquiera ellos. El punto es que si tienen más legisladores en el Congreso, lo próximo que viene es una reforma laboral y tributaria. Yo creo que el gobierno, como viene, va a camino a una derrota muy clara. Sí. No creo que eso lo puedan revertir. Todo lo que está pasando es para que la derrota sea peor. Creo que el comienzo se vote mañana, porque cada día que pasa va a ser peor. Va a haber más valija de Expert, más esto, más aquello. El dólar va a seguir subiendo. El tema es el siguiente, hay una presión de Estados Unidos, que es muy clara, para que se busque una especie de acuerdo de gobernabilidad. Ese acuerdo de gobernabilidad incluye una serie de gobernadores, como mínimo, que están a favor de esa serie de reformas que yo considero muy negativas, laboral, previsional, impositiva. De hecho, acaba de haber una reunión de Mauricio Macri con el presidente de la Nación. Sí, También en función de eso, entonces aquí voy acá. Milei obviamente es el responsable máximo porque es el presidente, pero cuidado que ese tipo de reformas no tienen como único apoyo a Milei y a su fuerza política. Hay muchísimos que quieren porque yo leí todo lo que, por ejemplo, hasta las cartas de Cristina Kirchner dicen tenemos que hacer una modernización laboral. Y yo cuando escucho modernización laboral siempre digo cuidado porque me quedo con los más viejos. Por ejemplo, me conformo con que se respete las 8 horas de trabajo. Mirá, esto se viene reclamando desde 1886.
pero no además- No, pero modernicemos ahí, tanto. digo, no, yo creo que ahí tenemos que Pero empezar a discutir. hoy en Argentina, incluso disculpame, eso. Pero en eso, Argentina- eso se va a discutir, me parece bien, Pero en pero el Argentina tema hoy de la la fuerza jornada política. laboral es de las más altas del mundo. Sí. Hoy en Argentina convive un trabajo cada vez más prolongado, porque vos antes con 8 horas vivías de una determinada manera. Hoy para vivir igual que antes con 8 horas, laburás 11 horas. Esas 3 horas adicionales que trabajás, te las lleva el patrón. Vos vivís como antes. Quien puede relativamente salir de la pobreza en general es extendiendo su jornada laboral. Acá se habla mucho de salud, estuvimos hablando de Garrahan. El pluriempleo impera en todo el sistema de salud argentino. En el sistema educativo, ni que hablar, se han naturalizado jornadas de trabajo que nadie puede vivir con un solo cargo, son 2 cargos o más. Entonces, esa extensión de la jornada laboral, que se quiere aparte complementar con la eliminación de las horas extras, porque te quieren sacar la hora extra, se da un banco de horas anual. Con el banco de horas anual, tu jornada de trabajo depende del patrón, porque cae la producción, el tipo te la reduce. Bueno, y en te la la ley de recupera en otro momento. Como fue una reforma laboral en Europa, que se la presenta como progresistas, y cuando ve la letra chica, decís, cuidado, porque un banco nacional de horas para un trabajador quedas a merced de cómo es el flujo comercial de determinada empresa, ¿no? Me Agrego, dan bueno, un pero ahí segundo nosotros tenemos que que- veo, vamos a ver la cuestión de privilegio que planteaba el senador Recalde sobre justamente las elecciones y la boleta. La verdad que cuando voy por la ciudad de Buenos Aires, ahora estamos todos en campaña hablando con la ciudadanía, y voy con esta boleta tratando de hacer un poco de docencia, no sé si se ve, me cargan algunos, me dicen el loco de la boleta. Miren la complejidad, la dificultad que van a tener los votantes cuando se encuentren en el cuarto oscuro con este jeroglífico, que ahora está aumentado varias veces, pero que en el tamaño original hay que ir con anteojos o con lupa para poder identificar cuál es el partido que uno quiere elegir, el candidato que uno quiere elegir. Perdón, senador. No, pero la verdad, no, es tragicómico porque es muy difícil elegir de esta manera, no hay capacitación, no hay información, el Estado... Lo dejo a debate. ¿Qué les parece esta boleta, la famosa BUP? Yo creo que, digo, Me yo creo que parece- no es Hay la ahorro, centralidad del hay un me ahorro parece y que una no es la austeridad, centralidad ¿no? del debate. Sí, no. Me Para parece que nada. este debate Pensando eso, técnico sobre sí. el formato de la boleta, digo, no implica que lo que tenemos que discutir son programas, propuestas, digo, el candidato busca renovar su banca en el Senado y está discutiendo de qué manera se va a técnicamente a marcar una boleta, cuando lo que deberíamos estar discutiendo justamente es si podemos presentar un programa de reforma laboral que implique la reducción de la jornada laboral con igual o mayor salario, teniendo en cuenta que el 80% de los trabajadores y las trabajadoras para llegar a fin de mes, incluso ganando 20% menos de su salario que el año pasado, digo, pueda llegar y vivir dignamente, que va a generar puestos de trabajo, digo, porque a medida que esto avanza y discutimos la boleta única en papel, digo, hay más pibes y más pibas que caen en el narcomenudeo o en las situaciones de prostitución en los barrios populares, o tenemos situación de que van a los Rapis o a los Uber, cada vez hay menos demanda en ese sentido también, y lo que necesitamos es discusión de generar puestos de trabajo que permitan que la gente pueda vivir dignamente en este país. Digo, la discusión técnica de la boleta es absolutamente accesoria cuando no se quiere discutir lo que tenemos que discutir en Sí, este además, momento. bueno, Dice el chat, nuestro camarada digital, eso se votó en el Congreso también. A mí me Sí, parece que igual, digo, obviamente. a ver, estaba que la boleta común, la que existía antes, los punteos te la robaban en el cuarto oscuro. Esta, en el transcurso del comicio, no te la pueden robar porque es una boleta, están todos. Al momento del escrutinio, sin embargo, el fraude también puede existir. Pero como hay que contabilizar las marcas, quien no tiene fiscal, si tenés una marca y vos no estás, se la pueden adjudicar a otro partido que sí esté, ¿se entiende? Es decir, pensemos nada más, durante el proceso electoral, digamos, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, la boleta va a estar con tu candidato porque está una boleta única. Cuando cierra en el proceso electoral y hay que escrutar, se puede manipular el voto. Ahora, más en general, yo creo que un sistema electoral realmente democrático en Argentina no existe. Mira, lo dijo el otro día en un libro Alconada Moon. ¿Qué dijo? Y tiene que ver con los expertos. Dijo, un candidato a presidente, para empezar a hablar, no para ganar, para empezar a hablar, El costo. el sí. costo, para empezar a hablar, Sí. 100 palos. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Bueno, ¿quién te lo da?
Fred Machado. No hay ¿Quién te muchas lo da? empresas No, que ¿quién te te lo da? banquen. ¿Quién te lo da? O empresas por abajo que no están, nadie tiene registrado en un balance 100 millones de dólares, que te lo dieron. Ahora, cuando a vos te financian grandes empresas, narcos, compañía, lo de Milei es más lumpen porque Milei vendía candidaturas. Si vos vendés candidatura, viene un narco y te la compras, ¿entiendes? Medio elemental. Si digo, vendo candidatos, viene un tipo y compra. Hay una candidata de Río Negro, de Milei, que también es narco, la que encabeza la lista de senadores. Es narco, ya está comprobado. Pero compró la candidatura, porque el tipo la vendía. Es la que tiene relación justamente con, Claro, con Fred con Machado. su primo. De Fred Ahora, Machado. más allá de eso, que sería, como te puedo decir, lo más lacerante de todo, ya tenés un sistema electoral condicionado por quién pone la guita. Condicionado por quién son los dueños de los medios de comunicación, que te permiten el acceso o no a la población mediante los medios de comunicación. Entonces la boleta, como te puede decir, no me robaste la boleta en eso, pero está muy lejos de que haya un sistema electoral realmente igualitario, democrático, transparente, porque eso requiere otro tipo de modificaciones que este régimen no lo puede hacer. Vamos a cambiar de tema si quieren porque nos vamos a meter en algo que para mí genera mucha sensación extraña cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de este descuento tan importante del 50% que se le otorgó frente al 10 y el 20 de los jubilados. Crece la preocupación por la autorización del ingreso de militares extranjeros a la base naval de Tierra del Fuego. Sin el aval del Congreso, mediante un decreto, el presidente Javier Milei habilitó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a realizar ejercicios militares en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. El decreto fue publicado este lunes bajo el número 697 de 2025, con la firma del presidente, del canciller y de todos los ministros. Llamativamente, el Ejecutivo reconoce que el Congreso no le dio la autorización para permitir el acceso de tropas extranjeras al territorio nacional, luego de que mandó oportunamente un proyecto con esa solicitud, pero fue ignorado. En esa línea señala que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional. Sin embargo, los argumentos no especifican ninguna excepcionalidad. La norma provocó el rechazo de varios sectores. Uno de los primeros en pronunciarse en contra del decreto fue el intendente de Ushuaia, Walter Buoto. También lo hicieron los senadores de esa provincia, Cristina López y María Eugenia Duré. El desarrollo de los ejercicios militares que planifican el Ejecutivo le costarían a la Armada una suma de 60.211.157 pesos e involucraría a la aviación naval, flota de mar, fuerza de submarino y comandos de la infantería marina. Abro el juego, esto de, ya lo vimos, tenía otro marketing Milei cuando compró los F-12, tenía otra banca por su imagen. Muchos dijimos, ¿para qué se compran estos aviones? A Dinamarca, por sugerencia de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con esto? Ya cuando hay una cercanía tan grande con las tropas en nuestro país. A mí me parece que esto hay que ponerlo en contexto. Toda esta información empieza a trascender al margen de la coyuntura específica de este decreto a propósito de la relación Milei-Trump, el préstamo del Tesoro, el FMI, el swap, digamos, está como en toda esa discusión. Y obviamente de alguna manera tiene cierto contexto porque pensaba, bueno, ¿cuál sería el antecedente de esto? La operación Tridente, digamos, de ejercicios militares, ¿no? Entre Argentina, Estados Unidos y Chile, tomando 3 bases, ¿no? Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, ¿no? Y en ese contexto es que empieza a surgir esto de la idea de, en principio aparece lo que trascendió, que es muy poquito, digamos, de cómo sería, digamos, la famosa base, es un proyecto de ayuda a construir una base militar en Ushuaia y de ayuda a construir y de uso, ¿no? Del cual mucho no se sabe. Me parece que hay que ponerlo también en el contexto de recordar el punto de exploración aeroespacial de China en Neuquén, digamos, y entonces de nuevo, ¿no? Con esta intervención lo que uno empieza a ver es, bueno, ¿no? Aparece una vez más este conflicto China-Estados Unidos, ¿no? Y por la geoespacialidad y, digamos, y el ejercicio en el territorio, ¿no? Y en este caso lo que me parecía como anecdótico tal vez recordar es que lo que está haciendo Milei de jugarse a todo con Estados Unidos y que se expresa en este decreto, ¿no? Tiene que ver con recordar lo que le aconsejó Macri, ¿no?
a Milei. No hay que jugarse todo a un único aliado, que es efectivamente, digamos, lo que está haciendo Milei, ¿no? Claro. En este Hoy proceso. hoy hablé con un sector ganadero que me decía, la verdad que nosotros esperamos que China no tenga la respuesta que tiene, porque 65-70% de la carne que nosotros vendemos a muy buen precio, hablamos de las vacas que ya no tienen capacidad de tener ni cría ni de ir al mercado, China compra una calidad muy baja, pero es un gran porcentaje que paga $5.000. Tami, te pregunto esto fue después del repudio en Ushuaia al presidente, ¿no? Sí. ¿El DNU? Paralelo, Casi simultáneo. paralelo. A ver, Simultáneo, Casi sí. paralelo, se sabía. Igual no creo que haya sido una consecuencia directa. Los repudios al presidente a lo largo de la campaña electoral se han visto en distintos lugares y no discrimina demasiado, ¿no? Cada vez que se presenta el presidente en un lugar, es en el lugar que saca menos votos y es en el lugar que la gente lo repudia, porque obviamente es la clase trabajadora la que sale a repudiarlo. Yo hoy escuchaba a lo que dijo Scott Bessent, que creo que es el contexto que hay que darle a todo esto que está pasando, la pérdida de la soberanía por parte de nuestro Estado, y decía que esto del swap, que en realidad no van a entregar dinero y demás, que preocupa tanto a los mercados, tiene que ver con que están protegiendo los intereses estratégicos de Estados Unidos. Lo dijo así, estamos protegiendo los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y en base a eso se puede analizar todo lo que está pasando. Acá hay algo claro, me parece, perdón, el nuevo presidente es Scott Bessent. El gobierno de Estados Unidos y el secretario del Tesoro dirige nuestra política económica, Le dice a la dispone gente de cómo nuestros votar. territorios, nos dice cómo votar. Claro. Acá hay un gobierno de ocupación, Ni digamos. siquiera no la es- política no es económica, tradicional, porque pero quiero lo es. decir, cuando vos te pones a analizar el swap, que en realidad es un acuerdo de comercio exterior, o sea, y ellos mismos están diciendo que en el mismo debate, ¿no?, que están teniendo de, bueno, a ver, no tenemos presupuesto acá en Estados Unidos y encima dicen que le quieren dar $20.000 millones a la Argentina Claro. para que un presidente gane las elecciones, que en realidad son elecciones de medio término y No lo sabía, no lo Bien, sabía, Donald, pero me digo, parece. inclusive en ese esquema uno tiene que pensar, y aparece con la discusión sobre las retenciones, la eliminación de las retenciones a las cerealeras, ¿no? Argentina le puede vender a Estados Unidos lo mismo que Estados Unidos le vende al mundo, con lo cual esta idea No hay de que va a haber No. un swap es una fantasía que lo único que busca es calmar la evolución de los mercados y darle un poquito de pulmotor Pero al gobierno de Milei puede para haber llegar al swap. 26 de Hablando del octubre. tema Pero de- vamos a explicar qué es un swap. Puede haber swap, porque el swap es, yo te mando pesos a Estados Unidos y vos me mandás dólares. Si yo utilizo tus dólares, activo el swap. Tendría y que estar empiezo fijado en el la tasa. acuerdo y de eso Bueno, todavía no hay nada. No sabemos cómo va a ¿Y ser para tampoco, qué claro. vas a poder utilizar? Primero, ¿para qué vas a utilizar los dólares? ¿Y qué pueden hacer ellos con los pesos? Si dentro del estatuto está que con los pesos ellos pueden recomprar deuda argentina, podrían comprarte G30 con ley internacional. Pero el swap no es con Bessent, tiene que ser con el Claro, Banco Central tal Norteamericano. cual. El swap es con el con el Tesoro. No es con la Reserva Federal, no se acuerda de bancos centrales. El swap va a ser con el Tesoro. Es raro. Con Porque China- la línea que tiene el Tesoro además, que es El acuerdo era con el Tesoro. la línea de estabilización cambiaria, por eso cuando también recurría a esa línea todos decíamos, es la línea que recibió México en el 95 con una caída del 6,8 del PBI. Estás marcando que la necesidad es extrema. Pero, una cosa antes de irnos del tema de lo de Ushuaia y los marines en Argentina. La pérdida de la soberanía. Hay un tema acá internacional, que cuando asumió Trump, tuvo un gran conflicto con Panamá. Porque el pasaje del Atlántico al Pacífico Claro. hay dos lugares. El canal de Panamá o por el Estrecho de Magallanes. Entonces tiene que controlar esos dos lugares. En Panamá, ¿quién manejaba eso? China. China. Y Marco Rubio, el canciller de Trump, fue a Panamá y amenazó con invadir Panamá. Con invadir Panamá. ¿Qué hizo Panamá? Echó a los chinos y le dio a los yanquis. El otro lugar que tienen es justamente nuestra Patagonia. Si no, son los únicos dos pasos, del Pacífico al Atlántico. Por eso es tan importante. Y Sí, hay una los especie de- corredores bioceánicos. hay un furor por todo el mundo va a Ushuaia. Y no van a Ushuaia porque es lindo por la nieve. Van a Ushuaia porque ahí está el problema de quién coloca la base militar. En un momento en el cual hay tensiones militares mundiales, manejar el pasaje del Atlántico al Pacífico y la frente de China y Estados Unidos es estratégico. Por eso hay tanta pelea por esa base en Ushuaia, porque tiene que ver con el otro lugar que es el Canal de Panamá. Eso los yanquis lo lograron tener
Y aparece el problema ahora si se lo van a dar o no a Estados Unidos. Pero acá hay un tema que creo que es lo que vos decías antes. Que Argentina, si se va a alinear plenamente con Estados Unidos, este va a ser un gobierno ya tipo Juárez Selman, que lo terminó volteando de oligarquía argentina, porque la oligarquía argentina tiene que vender a China. Estados Unidos produce más soja que Argentina, produce más petróleo que Argentina, produce más gas que Argentina. Son economías de competencia, no que se complementan. Sí, por eso. Entonces hay un Por eso las problema ahí retenciones. de Claro. fondo. Pero que- las retenciones, como decía Tamara, el punto es que Estados Unidos no es el tesoro, es su gente también, que empieza a plantear por qué le sacás retenciones para que venda más a China y yo tengo toda la soja, no puede vender. No, y tiene Los unas granjeros 20 empezaron a enojarse Lógico. en serio, le vas a dar plata y ellos sacan retenciones. Y con el tema de retenciones, estos 7.000 millones de dólares que entraron, todos suponíamos... ¿Cuánto hay en el Banco Central ahora? Bueno, las reservas quedaron igual. Por eso. Pero todos, No está la guita. todos suponíamos que esos 7.000 millones de dólares iba a salir un informe del banco diciendo los compré Y no está. porque para eso los pedí. No, Sin está embargo, informando, Ya claro. se fugó. Esos La mitad. sí. llegaron, se liquidaron contra pesos y se vendieron contra contado con liquidación. Y Por no hay eso más. el contado Claro, con digo, es el liquidación- rulo que vienen haciendo, digo, con lo mismo con los bonos. Pero Digo, el rulo el que vos rulo. deberías cortar no era el rulo para el minorista. Está mal que un minorista gane plata, está mal. Con No, un porque el rulo lo desarbitraje, hacen las grandes, el los tema grandes es, empresarios claro, de mercantiles, El digamos. punto que vos que al rulo No, le tenés no que poner el vecino. un límite de lo que quieras. ¿Querés ponerle 10.000 dólares? Pero más Nadie, que buena rulo, lo que empresa, ocurrió Parte de fue la que fuga. acá se había levantado el cepo a las personas físicas y no a las empresas. Sí. ¿Qué hicieron las empresas? Buscaban la forma de evadir esa limitación, haciendo que sus gerentes compren con plata a las empresas esos dólares, y en realidad las empresas lograron llevarse, dicen que hasta, no está claro todavía el número, 9.500 millones de dólares. Es una locura, porque 9.500 millones de dólares, cuando estamos discutiendo que no hay plata para la discapacidad, no hay guita para el Garrahan, es un saqueo a mano armada, porque para Argentina 9.500 millones de dólares es más o menos el equivalente casi al 10% de las exportaciones anuales. No estamos hablando de... Y eso en poco tiempo. Lo que ha pasado es un saqueo del país por un grupo, y a esto agregale lo que pasa con las cerealeras, que se embolsan también en tan poco tiempo, que ahora van a comprar dólares. Pero ¿cómo es el mecanismo? La cerealera tenía liquida, le dan pesos contra dólares. Y van a comprar dólares ahora también. Sí, tienen que comprar, a ver, como ellos venden y no están comprando dólar MEP, pueden operar contra cualquiera de los otros dos. Me quiero quedar con esto, con la geopolítica. ¿Preocupa Ushuaia o preocupa más la Antártida? Porque es el otro territorio que tiene mucha importancia, porque es uno de los territorios menos explorados, más desconocidos, y que tiene que ver con las tierras raras. Bueno, seguro, la Antártida, por eso es tan importante Malvinas. Porque Malvinas, no nos olvidemos, es una base de la OTAN. ¿Qué es Malvinas hoy? Es una base de la OTAN. El alineamiento de Inglaterra con Estados Unidos es absoluto. De hecho, estos aviones que compraron los F-16, Estados Unidos admite la venta, Inglaterra no se opone, porque el armamento para usarlo en las Malvinas no existe, no se lo van a dar nunca. Porque finalmente tiene derecho a veto Estados Unidos, que es el que lo puede proveer. Entonces hay una pelea ahí, una pelea con Rusia, una pelea con China. El mundo marcha una guerra, no es que marche una guerra, está habiendo cada vez más guerras. Los conflictos armados han crecido de una manera muy fuerte. Y Argentina y América Latina es parte de ese problema. América Latina ya no va a quedar como fue las otras dos guerras anteriores, Neutral. que quedó relativamente al margen. Hoy es un tema internacional. Y la presión de Estados Unidos es por alinear a Argentina, porque hoy China tiene mayor comercio con Brasil que con Estados Unidos. Perú tiene más comercio con China que con Estados Unidos. Chile tiene más comercio con China que con Estados Unidos. Sí, claro. Sí, un poco lo discutíamos la semana tema pasada de cuando los BRICS. veíamos la ampliación del Consejo de Seguridad, qué países que se estaban candidateando para entrar ahí, cómo entraba el conflicto con China, y efectivamente lo que estamos viendo es un proceso en el cual no tenés una potencia mundial que logre hegemonizar, y eso se va expresando en estos distintos conflictos y se va expresando en la geoestrategia, ¿no?, de Estados Unidos en su alineamiento con Argentina, y que tiene que ver básicamente con intentar desplazar a China, ¿no? Claro, Sí. ahora Tami, digo, si nos adoctrinaba el Fondo Monetario Internacional, que en realidad Estados Unidos tenía
parte de un voto más pesado y parte de la decisión, acá directamente nos están prestando ellos. ¿Cuál va a ser el condicionamiento? Es mucho más compleja la situación, por eso los mercados lo están marcando todos los días, 1.200 puntos de riesgo país. Me parece que los mercados te dicen, sabemos que esto, como decía Antonella recién, va a tirar hasta después de las elecciones, y después de las elecciones van a aparecer los condicionamientos. Javier Milei salió a decir que el Fondo Monetario Internacional no le exigía nada. Probablemente en esa reunión no le exigió nada porque funcionan así esas reuniones. Pero bueno, sabemos que tras eso hay un montón de cuestiones. Y no hay una comunicación abierta a este gobierno. Nos tenemos que enterar de las normas con la publicación en el boletín oficial. Esto que ustedes hablaban recién, de esta publicación a través de un decreto, es sumamente importante. Compromete la soberanía. Mínimo hacemos cadena nacional para explicar muchísimas cuestiones, curros, Claro. y hablar del kirchnerismo. Me parece que mínimo deberían haber explicado qué está pasando en el sur o qué pretenden hacer, ¿no? Aunque nos mientan. como Si no pasa en mirás el Israel, boletín, claro, queda solapado. Tenemos una Inclusive encuesta, a ver. tener en cuenta en relación a esto, que por ejemplo, si tomamos el ejemplo de China, tienen casi inmunidad diplomática, con lo cual es tener, digamos, una base sobre la cual vos no tenés ningún tipo de control. Eso es China en Neuquén, digamos, con una base que en principio es de exploración aeronáutica, ¿no? Ahí tenemos una encuesta, ¿qué nivel de acuerdo tiene con que Milei permita una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego a cambio de firmar el acuerdo económico? Bueno, todos creemos que el acuerdo económico, parte del fondo, tiene que ver con una lucha de Estados Unidos con la geopolítica con China. Ahora se abre un poco más a tener un país estratégico a nivel Latinoamérica y, por supuesto, todos los rigis que llegan van a ser seguramente de Estados Unidos o de Canadá. ¿Llegarán? Si llegan. Todavía estamos esperando. El único que no se Claro. aprobó fue uno de China. Bueno. Hay uno que no se aprobó. Acá igual me parece, digo, esta encuesta que mostraba, digo, más del 70% de los encuestados, digo, que es un muestreo interesante de la población, digo, está claramente en contra de la pérdida de nuestra soberanía. Lo que me parece que nosotros y nosotras tenemos que construir, digo, y aprovechamos esta mesa y las distintas fuerzas que estamos acá, digo, de empezar a construir una movilización popular en defensa de la soberanía de nuestro país. Digo, no alcanza solamente con indignarnos en redes sociales respecto de esto, sino que tenemos que salir a la calle teniendo en cuenta esta base de sustento que se mostraba recién en la encuesta, digo, para empezar a construir movilización, donde no solo queremos fuera, creo que mis primeras movilizaciones a principios de los 2000, adolescentes, tenían que ver con esto, digo, no al pago de la deuda externa, no a la imposición de bases norteamericanas y la soberanía como un eje fundamental. Digo, bueno, me parece que tenemos que empezar a construir ese acuerdo para empezar a demostrar en la calle con movilización popular, que es lo que ha demostrado que tuvo resultados, linkeando con lo que venimos viendo en el programa, digo, es lo que ha tenido resultados, la movilización popular. También igual con vos y va de corte. El Fondo Monetario Internacional está más cerca de lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno dice voy a las movilizaciones en contra del Fondo Monetario Internacional, no hay que pagar la deuda, parece que es algo muy lejano a la gente, ¿no? Total, yo me tengo que levantar al otro día, tengo que ir a trabajar igual, a las 7, a las 5 de la mañana y demás. Bueno, lo que le decimos es, lo que se vote, lo que nos imponga el fondo, les va a repercutir, porque se va a venir una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma previsional, que es lo que nos cerca a toda la posibilidad de comer el día a día. Sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la mesa de comunistas. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes. De los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo. Para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco. Hoy hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. En octubre, elegí diputados que están con los jubilados, nunca con los ajustadores y coimeros. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Continuamos con el debate aquí en Comunistas y nos vamos a meter con lo que les habíamos prometido, el famoso shutdown, el apagar la tecla en los Estados Unidos. Estados Unidos entró en la madrugada de este miércoles en un cierre gubernamental luego de que demócratas y republicanos no alcanzaron acuerdos sobre el proyecto de gasto antes del plazo límite. La falta de financiamiento deja a gran parte de la administración sin operaciones y obliga a cientos de miles de empleados federales a abandonar sus puestos. El cierre se produce cada vez que el Congreso y la Presidencia no logran promulgar un presupuesto antes de que expire el financiamiento vigente pautado para el 1
de octubre. Más de 750.000 empleados federales enfrentan consecuencias directas relacionadas al trabajo en la administración del Seguro Social, los programas alimentarios, correos y servicios esenciales. El Servicio Postal de los Estados Unidos, la Administración de Seguridad de Transporte, Seguridad, Fronteras y Agencia de Emergencias, la Administración de Pequeñas Empresas y la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, hasta que el Congreso y la Casa Blanca alcancen un acuerdo para restablecer la financiación. Los efectos del cierre se extenderán en cascada a trabajadores federales, beneficiarios de servicios públicos y sectores económicos que dependen de la operatividad del Estado estadounidense. En este contexto, un grupo de 14 senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Chuck Schumer y Bernie Sanders, instó al presidente Donald Trump a frenar de inmediato cualquier plan de asistencia en una carta dirigida a la Casa Blanca, advirtiendo que no es aceptable destinar fondos públicos a un gobierno que, según señalan, socava a nuestros agricultores con sus políticas. Fuerte. Bastante Creo claro. que están hablando de nosotros. Yo pensé lo mismo, que son postales de lo que... De hecho, de eso, perdón, pensaba esto, ¿no? Una de las declaraciones que trascendió a propósito de esto es que era la oportunidad para reducir el tamaño del gobierno, ¿no? Y vos fíjate que de estos 750.000 empleados federales tienen que ir a cumplir horario, pero no van a percibir salario mientras dure, digamos, este son como proceso. una especie de ponerlos a disposición, ¿no? Exactamente, los ponen en licencia, disponibilidad. claro. Y fíjate que parte de lo que traba el acuerdo por el presupuesto tiene que ver con los recortes en salud. Y fíjate que los sectores que quedan desprovistos en este shutdown son todos los que asistencia social, mujeres, asistencia alimentaria, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente es una postal muy parecida, ¿no?, de lo que estamos atravesando en Argentina. Sí, la crisis social en Estados Unidos es total, digo, de la vida, digamos. Digo, hay racias, hay persecución a los inmigrantes, lo mismo a las mujeres. La crisis, digo, del fentanilo, de la droga y la falta de asistencia a toda esa población. Digo, no son solo los farmers, que es claro, digo, pero acá hay una decisión de la oposición al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que claramente, digo, hay una decrepitud absoluta en el sistema democrático de Estados Unidos y de su política, digo, pero que tiene que ver justamente con que lo que se está frenando es que la guita que no queda para estas asistencias vaya a la timba financiera de un país para ellos absolutamente lejano y que además compite, como decíamos en el bloque anterior, compite directamente con la producción estadounidense. Yo creo que luego de esto es Scott Bessent quien sale a decir: no les voy a dar plata. Exactamente. Claro. Vamos a canjear swap, vamos a hacer un intercambio de moneda. Ellos me van a dar la deuda de ellos. Igual hay grupos que saben, a ver, critican los llamados productores norteamericanos, pero de los que más ganaron en Argentina con esta medida son dos cerealeras norteamericanas, Cargill y Bunge. Sí, claro. Es decir, ojo, porque el comercio exterior de Argentina, en nuestro programa está un monopolio del comercio exterior por parte del Estado, en nuestro programa. Ahora, hoy tenés en Argentina un monopolio de comercio exterior por parte de las cerealeras, que se verificó ahora, en vivo y en directo, cómo manipula el tipo de cambio. Los tipos tienen retenida la cosecha como te retenía dólares, porque los granos son dólares. No los venden y los venden cuando quieren, imponiendo o rebaja de retenciones o imponiendo devaluaciones. Es decir, manejan el país. Y dos de los 5 grupos más beneficiados son 2 grupos norteamericanos, Cargill y Bunge. Digo, también ellos tienen sus terminales en Estados Unidos. Y se la pueden llevar. Sí, pero sin embargo le generó un conflicto doméstico al interior de Estados Unidos. Había un choque de intereses. Y ahí uno ve, digamos, bueno, que de la misma forma que uno dice, estamos en presencia de un mundo multipolar, o sea, ya no existe más esa hegemonía de Estados Unidos. Bueno, lo mismo está pasando al interior de cada uno de los países, donde empiezan a aparecer estas disputas entre distintas fracciones de la burguesía, los empresarios, llamémosle como querramos llamarles, ¿no? Y efectivamente, bueno, por más de que en Argentina se hayan beneficiado 2 filiales, digamos, 2 casas matrices de Estados Unidos, efectivamente, digamos, esto generó un conflicto. No se la compraron a ellos allá. Exactamente. Eso creo que claro. Tami, respecto a esta similitud, ¿no? Justamente hablar de presupuesto que no se acuerda,
mucha gente ve esto y dice, pero ¿y nosotros estamos en esta situación? Naturalizando, ¿no? Claro. La inexistencia del presupuesto, y yo pensaba hoy cuando leía los titulares internacionales que el impacto económico, hablaba de la caída de los empleados, de estos empleados de pase a disponibilidad, los titulares eran bastante extremistas, ¿no? Porque obviamente es importante lo que va a pasar y lo que van a perder a nivel económico, pero acá en Argentina no se habla de eso, ¿no? Es más, decimos no hay plata. No hay plata, ¿por qué? No hay fundamentación alguna, no tenemos la fundamentación de si hay plata, si no hay plata, quién se lleva la plata, a dónde va la plata, pero sin embargo seguimos para adelante. Y ahí, cuando marcaban ustedes el tema del Congreso, me parece que acá el Congreso de Estados Unidos no es el Congreso de Argentina. El Congreso de Argentina también nos hemos acostumbrado y naturalizado a que uno vote un proyecto político y termina siendo otro. Y Bueno. eso es un poco también lo que le pasa a la gente al momento de elegir un candidato. Te agrego ¿no? un paralelo, o sea, efectivamente lo pensaba en relación a una intervención que hizo también antes Gabriel. A ver, nosotros tenemos que entender que Milei no surge únicamente de un repollo, digamos, o sea, se fue generando en Argentina, nosotros le denominamos un consenso liberal, y eso, digamos, implica que vos vas abroquelando a las diferentes fuerzas políticas de los partidos patronales, peronismo, el PRO, Milei, con distinto nivel de intensidad en torno a que había que hacer un ajuste, porque yo quiero recordar, ¿no? Que mientras estaban en campaña electoral en 2023, digamos, fue el mismo Massa quien dijo los docentes son unos privilegiados y hacen mucha huelga y entonces dejan a las familias de garpe con los chicos. Cristina mismo vino durante su segundo gobierno atacando duro y parejo a la docencia, diciendo que eran trabajadores privilegiados que trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones. La agenda sobre la reforma laboral, efectivamente, digamos, le pueden poner distinto nombre, pero está planteada en los distintos gobiernos patronales. Y, digamos, e inclusive herramientas de precarización laboral las podemos encontrar en el mismo estado desde el 2003 para acá, donde crecieron los contratos precarios, digamos, las renovaciones, que es lo que está utilizando Milei efectivamente para hacer un ajuste dentro del Estado, porque es a esos trabajadores a los que la primer válvula, ¿no?, del ajuste. Entonces digo, bueno, para mirar, digamos, qué pasa en Argentina, de nuevo, si nosotros queremos construir una alternativa y un programa, tenemos que poder identificar todos estos elementos, porque si no siempre nos vamos a entrampar en como el loop del volveremos, ¿no? Volveremos y seremos esta vez mejores. No, y así bien. estamos hace 50 Me parece años. que es claro también, digo, revisar el último año y medio, digamos, de los diputados de Fuerza Patria han visto desde las ventanas del anexo del Congreso las movilizaciones y las represiones a Hay muy jubilados. pocos que pueden bajar. Bueno, no sé si Fuerza Patria justo... acá le gusta pegarle a Fuerza Patria. No defiendo Fuerza Patria, pero... Digo, que forman parte de la hegemonía y que conduce Fuerza Patria, digo, que lo han visto, digo, hay otros que no y son los que luchan. Sí. Y, por ejemplo, nosotros y nosotras apostamos a poder construir con esos sectores del peronismo que luchan. Ahora, la verdad, si lo que vienen haciendo es concertar la lucha, o una vez, digo, ya que nombraron al candidato del 2023, Sergio Massa, después ir a tirar currículums a distintos espacios y organizaciones no gubernamentales que buscan jugar con la timba financiera de nuestro país, digo, es claro el golpe, digamos. El tema ¿no? del Me parece que es claro ahí. El tema del ajuste al Estado, yo no creo que a futuro ese ajuste de alguna forma le va a salir caro al Estado, ¿no? Porque la realidad es que los contratos laborales que se están dando de baja en el Estado después se están reinstalando nuevamente a través de los fueros contenciosos. Algunos, no todos. Muchos fueron hasta despedidos 2 veces, 2 a 3 veces. Seguro que va Hay a ser muchos trabajadores juicios, pero digo que hay trabajadores despedidos que fueron despedidos efectivamente. reinstalados, despedidos nuevamente. Claro. ¿Qué ha Sí. pasado? Vamos a escuchar a ver qué decía el presidente de Estados Unidos, ¿es? Donald Trump. As we inch closer to a government shutdown this morning, you said you might do a lot of layoffs. If DOGE is already reducing the federal workforce, why is it necessary to link more federal jobs cut to a shutdown? Well, the Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. As you know, this country, no country can afford to pay for illegal immigration, health care for everybody that comes into the country, and that's what they're insisting. And obviously I have an obligation to not accept that. That would affect everybody. Pegame al senador Chris Van Halen, a ver cuál es su música.
Ozzy Osbourne. The United States might offer some kind of large bailout to Argentina, $20 billion, maybe more. How would you feel about that? That would really be outrageous. There's no justification for the United States providing Argentina with that bailout, other than the fact that the president of Argentina is a MAGA guy who likes Donald Trump. And for a president who says he wants America first, and at a time when we have so many people in this country who are hurting, living paycheck to paycheck, for the president to say he's going to bail out Argentina is a total betrayal of everything he ran about. Indignante. Por eso los mercados entienden que no hay un gran apoyo de los Estados Unidos, solamente hay un apoyo de Scott Bessent y del presidente. Lo que pasa es que Estados Unidos, cuando vos vas a ver por qué se cierra el gobierno, es uno de los estados más endeudados del planeta. En relación a su propio PBI, no en relaciones, no como y endeudado con global. China, dicho sea de paso. Entonces, aquí voy con eso. Es un estado que está, déficit fiscal, Estados Unidos es brutal. Entonces vos, cuando se habla de déficit cero, es todo mentira. Acá hay que tener cuidado de no empezar a comprar conceptos que son falsos. Cuando se habla de ajuste, Milei está haciendo un gasto público exorbitante, tomando deuda en pesos, con tasas de interés que son imposibles de pagar. Eso en el futuro incrementa el gasto público. Si yo tomo deuda a tasa de interés de semejante porte, ¿cómo se va a pagar eso si no con gasto público? Porque el gasto público forma parte del gasto, el pago de deuda forma parte del gasto público. Sin duda. Entonces, todo eso está pasando acá. Entonces hablan de ajuste como que el pueblo admita que sí. Mentira, son unos mentirosos totales. Y lo que hay detrás de lo que se llama ajuste es una transferencia de recursos del laburante a lo de arriba. No es un problema de gasto público, no es un problema de que quieren realmente, como en tu economía familiar, que vos no gastes más que lo que tenés como ingreso salarial. Eso es un verso. Acá te están robando al pueblo para transferir riqueza a un puñado de capitalistas. Eso que ocurre acá, y en nombre ajuste, es un embellecimiento ideológico de ese proceso de transferencia, ¿no? Eso me parece importante decirlo para que nadie se compre el verso, que no podemos reclamar nada, porque no hay plata. Pero la gente eso no existe. se dio cuenta que el ancla ya es el salario, ¿no? Claro, ya creo que nadie duda de eso. Los jubilados que con el bono cobran un haber de 350.000 pesos y hoy se publicó que la canasta básica de los jubilados es de 1,5 millones de pesos. Y un dato más triste todavía es que la jubilación mínima no alcanza para lo presupuestado en alimentos. Sin duda. Nos quedamos acá, camaradas. Gracias, se me acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Comunistas en Bravo TV. Los esperamos mañana para hacer más debate en esta mesa tan linda.